Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos retornando a Partida Doble, luego del descanso veraniego, sin el conductor, Norberto Lema. Pero estamos nosotros. Estamos nosotros, Oscar Cetrángolo, y quien les habla, Andrés López. Norberto fue padre hoy, así que le mandamos un saludo. Padre de un Martín. De un Martín, así es. Muy lindo. Que es pelado igual que el padre, ¿sabes? Y que Phil Collins. Así es. Bueno, vamos a tener un año movido. Todos son movidos en Argentina, pero con las elecciones. Movido con causa, en todo caso. Movido con causa. Y vamos a tener un invitado de lujo que ya ha venido aquí, es un habitué del programa. Un especialista en ver por qué se mueve. Así es, así es. Sí. Se mueve. Así que bueno, vamos a divertirnos este año, esperemos. Estamos recién arrancando las clases. Así es. Así que con las clases arranca el programa, ¿no? Correcto, arrancamos la semana pasada. Y bueno, como siempre empezamos con algo de música. Y si les parece, largamos con el primer tema. ¿Cuál es? Se me ocurrió pasar un tema hiper conocido, Come Together, de los Beatles. Un tema que no sé si todo el mundo sabe que John Lennon escribió originalmente a pedido para la campaña de Timothy Leary, el famoso predicador del LSD y otras experiencias psicodélicas, por llamarlo de algún modo, que competía por la gobernación de California contra Ronald Reagan, hacia fines de los 60. Muy bien. Y la campaña de Leary era Come Together, Join the Party. Y así que Lennon escribió ese tema originalmente para esa campaña, y luego Leary obviamente no le ganó a Reagan, no sé si siquiera llegó a competir, pero después apareció en Abbey Road, abriendo Abbey Road. Así que bueno, Come Together, Join the Party, que digamos que nuestros oyentes se unan a la fiesta. Aquí estamos de vuelta luego de escuchar Come Together, y vamos con nuestro invitado. No necesita presentación, Daniel Heyman. Yo estoy de acuerdo que presentemos, claro. Claro, sí. Daniel Heyman, pues si no empieza a hablar igual, es inconfundible de escucharlo, pero bueno. Gracias, Daniel, por estar otra vez aquí. Y bueno, la macro ya está, digamos, como dijimos al comienzo del nuevo gobierno, ya era un tema no muy difícil de solucionar, así que vamos a tener que encontrar algún tema del que hablar, porque es todo bastante aburrido. Nos hemos convertido en Suiza, ¿no? Y luego de la lluvia de inversiones y el éxito de la política monetaria. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Hubiera sido difícil. O sea, uno pensaba que las cosas no eran fáciles al comienzo de esta administración, pero creo que nadie era tan pesimista, ¿no? Bueno, sí, quizás sí, alguien está pesimista, pero ¿tan pesimista? Que tuviéramos terminado como estamos hoy. No. Ahora, vos lo ves en retrospectiva, hay un par de fenómenos que son algunos bastante intrínsecos y otros que hacen a la política económica. Por un lado, bueno, hoy todo el mundo lo dice, hubo una subestimación del problema macroeconómico que tenía el país, una creencia en anuncios que después resultaba imposible cumplir, una confianza en ciertos instrumentos para bajar la inflación que eran en todo caso indirectos y digamos inciertos en su resultado. Eso desde ya. Ahora la otra es, creo, un
problema subyacente en la economía argentina desde hace años. Y, si me permiten dar unos numeritos. Sí, claro. Este es un papelito que lo llevo, parece que conmigo. Es la quiniela que está pasando. Sí, es la quiniela, lo llevo conmigo porque da para pensar y en todo caso uno lo saca, lo mira. En el 2005, base 2004, que es lo que hace el Indeco, y la Argentina tenía un volumen de exportaciones de 112, base 2004. En el 2015 tenía 105. O sea, 10 años después el volumen de exportaciones era el mismo. En el año 2017 una pequeña recuperación a 112. Quiere decir que en el año 2017, máximo cíclico, el nivel de exportaciones fue idéntico al del 2005. Mientras que las importaciones, que eran 119 en el volumen, en el 2005 se volvieron 216 en el 2015 y 255 en el 2017. Quiere decir, y esto estuvo asociado muy clarito desde el 2011, digamos, con los cambios de precios mediante, etcétera, con un fenómeno que es este estancamiento con el sube-baja año par año impar que hemos roto lamentablemente este año. Pero no del modo que hubiéramos querido. No del modo que hubiéramos querido. Bueno, el gobierno quiso arrancarlo el año pasado, como no pudo, lo rompió este año. Pero digo, tuvimos un nivel de actividad estancado con un déficit en cuenta corriente creciente hasta llegar a 5 puntos del producto en el 2017, 30 mil millones de dólares, y todavía en el 2018, a pesar de la caída de importaciones, el déficit en cuenta corriente fue considerable. Ahí hay un nudo que hace que el país tiene una escasez de divisas más o menos crónica ya, que se trata de superar. En el caso de hasta el 2015, reduciendo reservas, financiándose con reservas. Y protegiendo, ¿no? Con medidas. Sí, pero la protección no hizo que las importaciones no crecieran considerablemente. Yo creo que ahí hay un tema estructural, si vos querés, y que tiene que ver con la configuración productiva, estos temas de cadenas de valor, tal vez que vos estudiás. Hay algo que hace que aún con una actitud proclive a la sustitución no lo hubo. No hubo sustitución de importación. Sin para nada minimizar ni 100% de acuerdo con el argumento, una parte, no sé cuán grande, también de la reversión y del estancamiento de las cantidades expo y el aumento de las cantidades de impo tiene que ver con la reversión del saldo en energía, ¿no? También. Hay saldo en energía, hay Brasil. O sea, claro. En las MOI claramente se nota el impacto de Brasil, pero el resto está estancado. El resto está estancado, o sea que nosotros, digamos, tenemos un problema, digamos, ya de tiempo atrás en generar exportaciones para mantener el nivel de actividad. Una de las cosas que, digo, volvamos a la coyuntura y al problema inflacionario, obviamente se subestimó de manera explícita, digamos, el efecto del aumento del tipo de cambio real y el aumento que ocurrió a finales del 2015 y los ajustes de tarifas en la inflación. Digamos, se pensó que el fenómeno era exclusivamente monetario y digamos la evidencia argentina más o menos marca de manera relativamente clara, digamos, de que cuando esas anclas, tipo de cambio y tarifas se adelantan en términos reales, la inflación se acelera. Después habrá efectos secundarios, etcétera, pero el efecto es ese. Yendo a esa coyuntura, perdón, Oscar, que uno se sorprende que los diarios y algunos colegas en Twitter, etcétera, digan, en un contexto donde hemos tenido los últimos meses continuidad de aumentos tarifarios y un brutal salto del dólar, que la inflación siga alta. ¿No debería ser tan sorprendente? Bueno, es que digamos, hay dos nociones polares que difícilmente se corresponden a los hechos en Argentina y yo creo que en otros lados también. Uno es que el nivel de precios o la inflación son una especie de emanaciones directas e inmediatas de la cantidad de dinero,
lo cual deja de lado preguntas evidentes sobre cuáles son los mecanismos de transmisión, cuán rápido funcionan, con qué efectividad funcionan, con qué excepciones, y que hay una dinámica de precios detrás. La determinación de precios es una determinación de precios que se da en el mercado de bienes, digamos, influidos eventualmente por la cantidad de dinero, eventualmente por la cantidad, a través de un mecanismo de transmisión que se da por una vía demanda agregada, vía tipo de cambio, pero no otra cosa. Ahora, del otro lado tenés, digamos, hoy por hoy hay una discusión bastante curiosa, interesante en el norte, en Estados Unidos, sobre la moderna teoría monetaria de la cual se está hablando mucho estos días, que esencialmente niega el efecto monetario sobre la inflación a secas. Eso también es una cosa de decir, mirá, vos para decirlo mal y pronto, inundar la economía de liquidez y después vas a tener que enjugar los costos, ¿no? Ahora, Daniel, en tu rol de profesor, ¿hay un claro retroceso en la calidad del debate nuestro? A ver, te hago esta historia simple. Hubo un momento en donde el debate de la inflación era muy ideológico, sí. En los 60. Sí. En algún momento la discusión fue cómo resolvemos el problema. Muy pragmáticos pasamos a ser. Y una vez que se frenó la inflación, es como que la sociedad hubiera olvidado aquel debate y volvió a ser totalmente ideológico. Hay olvido. Porque lo que dice Andrés de los Twitter es un debate ideológico. No hay una discusión de cómo hacer para parar la inflación. Es si mi teoría es mejor que la tuya. Y ese no es el problema. Lo que pasa de nuevo, yo creo que implícitamente, si uno lo toma desde el punto de vista analítico, hay un problema con la palabra causa, ¿no? O sea, la causa de la inflación, porque, digamos, esto es una vieja historia, digamos, ¿cuál es la causa directa de los aumentos de precios? Típicamente, en los casos de los bienes urbanos, digamos de esa manera, no primarios, es el aumento de costos. Ahora, obviamente los costos no vienen de la nada y tienen ciertas dinámicas, pero están influidos potencialmente por la demanda agregada y por la política monetaria a través del tipo de cambio, etcétera. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que no hay un potencial de movimientos, por así decirlo, autónomos de los precios independientemente de la política monetaria, aunque sea a corto plazo. Digamos, no tiene un proceso de transmisión que digamos forma parte de la dinámica del proceso que uno quiere estudiar. Y no es nada original esto, como vos decías, es una cosa que además es casi de sentido común. Ahora es interesante porque, volviendo a los periodos más pretéritos a los que hablaba Oscar, en aquel momento, los 60, los 70, los 80, cuando Daniel estaba produciendo ya, ¿no?, mucho trabajo sobre la inflación, la Argentina era un bicho más de una especie más grande que tenía problemas similares. Sí. Hoy somos un bicho casi, ¿no? Nos quedamos solos en ese zoológico. Tenés razón. Es curioso, ¿no? Y ese es un problema serio. Tenés razón. Digamos, somos algo así como la especie en extinción. Claro. Pues los países, salvo Venezuela, que ya está en un proceso más de hiper, ¿no? Digamos, está la hiper. No hay países que tengan años y años seguidos. No, y las inflaciones, digamos, países con alta inflación, lo que vos decís, Venezuela, pero, digamos, algún país africano, Zimbabue, bueno, etcétera, claro, etcétera, pero no hay, o sea que la inflación no es un tema. Y al mismo tiempo eso genera mecanismos que nosotros lamentablemente, digamos, no tenemos, quiero decir, digamos. Aquellos países que consiguieron estabilizar, ir a una inflación de un dígito tranquilo, por así decirlo, que nuestros vecinos lo han hecho, por otra parte. Esos países tienen devaluaciones cuando tienen que devaluar o cuando les ocurre una devaluación, la transmisión a precio es una transmisión extremadamente moderada que no afecta al salario real, típicamente. Nosotros tenemos ese drama de que ajustes del tipo de cambio real se dan típicamente a la Argentina con aceleración inflacionaria, caída del salario real
caída del nivel de actividad. Perdón. Pero de todos modos, es como que Argentina desestimó el valor de los equilibrios macroeconómicos en general, digo, porque vos antes hablabas del sector externo, daba la cifra de importaciones y exportaciones. Nosotros en algún momento tuvimos superávit gemelos, sí, y no tuvimos inflación. Totalmente. Cualquier país del mundo, como decía recién Andrés, no digo, eso. Acá estoy parado, sí, voy tocando, pero esto es claro. Inmodificable. Y nosotros decidimos que eso no valía. Ahí ¿no? hubo errores de diagnóstico, claro, también la teoría de que, bueno, nunca sobra demanda. Claro. Y yo creo que esos errores se pagan muy caro. Sí, nosotros, es cierto, tuvimos una oportunidad de mantener una inflación, porque ya, lo que vos decías, la inflación era relativamente baja. Sí. Después, había un proceso de recuperación de los precios respecto del tipo de cambio, porque el tipo de cambio real de partida de fin del 2012 era extremadamente alto, ahí no se podía quedar. Ajá. Estaba la disyuntiva de si hacer el ajuste hacia la baja del tipo de cambio, porque en esa época era hacia la baja del tipo de cambio real, bajando el tipo de cambio nominal o con una cierta inflación residual. Yo creo que, digamos, para discutir, pero no me parece criticable per se de que se hubiera decidido hacer con deslizamiento de precios, pero el deslizamiento de precios era un movimiento controlable, da la impresión, sin demasiado problema en aquel momento, a costa de, bueno, en vez de crecer al 8, crecer al 5, 6, qué sé yo, lo cual no era ninguna calamidad macroeconómica. No, y sí, fue miopía. La miopía de las tasas chinas, ¿no? La pretensión de que vos podías mantener tasas chinas en una economía que vos lo ves ahora, digamos, entre el 2005 y el 2015 no creciste de las exportaciones en volumen. Bueno, en crecer a secas es difícil en esas condiciones. Claro. Es interesante porque vos llamás miopía lo que otros llaman populismo. El populismo es miope. Digamos, sí. Sí, digamos, la verdad la palabra populismo no te gusta. No me gusta. Claro, sí. Porque, digamos, engloba cosas que son muy distintas, engloba, digamos, irresponsabilidad con sentido distributivo, lo cual creo que no. Pero para lo que discutimos nosotros. No hay que confundir. Es miopía. Gordura con inflación, es miopía. Es miopía. Sí. Es un término mucho más correcto. Muy bien. Y ahora lo interesante es que uno podría pensar que la Argentina logró generar casi una década de estabilidad de precios con un shortcut que fue la convertibilidad. Pero está. Y que eso era insustentable. Pero a su vez, perdón, solo termino de decir, Ecuador, que fue todavía más extremo, todavía anda por ahí, ¿no? Digamos, no logró... Bueno, Ecuador anda por ahí con los problemas no digo que... clarito que te trae justamente, o sea, digamos, los países que estabilizaron por las suyas se ganaron el lujo de ajustar la cuenta corriente o, digamos, en todo caso, de ajustar el tipo de cambio sin generar una recesión con aumento de aceleración inflacionaria fuerte y caída del salario real. Si vos dolarizás, el mecanismo de ajuste es la dolorosa deflación interna, o sea, lo que llaman la devaluación interna, en lo que llamaban en Europa, y esa es problemática, es extremadamente problemática, además que tenés un sistema financiero en dólares, o sea que la deflación está asociada además con deflación de deuda. No obstante, disculpame, mientras que digamos, la estabilización interna hecha localmente, autofabricada, por así decirlo, te da márgenes de acción, te da márgenes para tener ajustes macroeconómicos, te da te separa a la estabilidad financiera hasta cierto punto, nuestros países son chicos, pero te aparta de la estabilidad financiera de los movimientos del tipo de cambio, ¿okay? Tiene grandes ventajas. Entonces, digamos, es que el problema es ese. Nosotros pasamos históricamente de la inflexibilidad de la convertibilidad
que hizo que no había manera, digamos, una vez que entramos en la espiral hacia abajo, bueno, lo único que había era la salida, la ruptura, era un sistema que no tenía márgenes de flexibilidad. Después nos pasamos a los márgenes de flexibilidad plenos, y después tratamos de pasarnos en los últimos años a un sistema que hacía la promesa de que iba a regular la inflación moviendo la tasa de interés a 30 días, digamos, esas cosas. Ciertamente la miopía y falta de memoria también está del otro lado, porque hoy hay quien busca nuevamente ir a la dolarización, ¿no? Sí. Yo creo que volvemos, tenemos que ir a la pausa. Esto Daniel lo contesta después. Daniel contesta sobre la dolarización. Dolariza después de la pausa. Dolariza, claro. Vayan adaptando sus portafolios. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Aquí estamos de vuelta, y antes que Daniel diga lo que piensa sobre la dolarización, Oscar trajo un tema de otro Beatle. Sí, una de las mejores bandas de un ex Beatles, ¿no es cierto? Uh-huh. La de Ringo Starr. We Are on the Road Again. Muy bien, estamos en el camino de vuelta con partida doble y con Ringo Starr. Estamos de vuelta en partida doble con Daniel Heyman, y quedó picando una pregunta de Oscar sobre los que una vez más vuelven a sugerir la posibilidad de dolarizar la economía como una salida al tema de la persistencia inflacionaria. No, digo, es una maniobra extrema que además y costosa porque de nuevo la economía se queda sin márgenes de ajuste frente a perturbaciones. Para nosotros los movimientos del tipo de cambio real, ya lo dijimos, en las condiciones actuales, en las condiciones inflacionarias de la Argentina, los movimientos hacia arriba del tipo de cambio son traumáticos, problemáticos, generan aceleración inflacionaria, caída del salario, efectos recesivos, etcétera. Ahora, no tener esos mecanismos, renunciar a esos mecanismos de manera permanente es extremadamente costoso, porque le falta efectivamente una variable de ajuste. Yo creo que, desde ese punto de vista ustedes lo mencionaron, no es difícil para la Argentina pensar en una estabilización sostenida, pero no es ningún misterio absoluto. Algunos países que son los vecinos nuestros, tienen la misma cultura y todo eso, lo han logrado. O sea, es cuestión de crear las condiciones iniciales, no pensar de que uno puede hacerlo simplemente por voluntad y anuncio, y ponerse a trabajar. Ahora, el problema es que para empezar a hacerlo necesitas condiciones iniciales. Otra vez, está lo que se llama las desagradables aritméticas, la famosa desagradable aritmética monetarista, que dice que si vos haces política monetaria contractiva con política fiscal expansiva, financias el déficit con deuda en lugar de con emisión monetaria, a la larga se te acaba el crédito. En otros países tarda bastante, en Argentina muy rápido. O sea, que tenés esa desagradable aritmética, está claro. O sea, que vos las condiciones fiscales, en algún sentido, es importante que estén más o menos ahí. Bueno, que tengas un programa donde el desajuste fiscal tenga un plazo determinado. Un plazo. La otra hay otra desagradable aritmética que en Argentina se nos ha dado recurrentemente, que si vos apretás, haces de alguna manera un atraso cambiario, la inflación cede, en principio. Ahora, el tipo de cambio no te perdona, porque cuando vos te quedaste sin divisas, el mercado de cambio te avisa que ya no va más, y viene el contragolpe, y ahí saltás. Entonces,
eso es otra cosa, que vos tenés que tener las anclas cambiarias y tarifarias, etcétera, más o menos alineadas. Eso es parte del, digamos, yo diría, del protocolo de desinflación estándar. Ahora, Daniel, cuando hablábamos sobre estas cuestiones al inicio de este gobierno o antes, el tema recurrente era cómo hacer política antiinflacionaria con un desajuste de precios relativos, cómo ajustar precios relativos. ¿Cómo están los precios relativos hoy? Bueno, tenés un buen punto. Digo, nadie sabe lo que es el tipo de cambio real de equilibrio, digamos. Bien, ¿no? Efectivamente ha habido un aumento del tipo de cambio real. ¿Cuánto hace falta para generar un...? Porque nuestro problema real es un problema, yo creo que digamos, es el choque de dos demandas, por así decirlo. Una, que nosotros para crecer necesitamos generar un flujo de exportaciones sostenido mucho más fuerte que este, porque si no, muy fácil, se nos acaban los dólares, la demanda interna no puede crecer y a veces, y cuando se da vuelta, lo hace de manera bien contractiva, ni siquiera lo hace gradualmente. O sea que necesitamos generar más exportaciones. Este proceso que veníamos diciendo, de estancamiento de 15 años, esencialmente las exportaciones, no te da crecimiento para nada. Ahora, eso, digamos, hasta cuál es la respuesta, la elasticidad de respuesta de las exportaciones al tipo de cambio real, eso lo sabe, yo no. Hay que ir tanteando eventualmente. Ahora, el problema que tenemos es que si el requerimiento para acelerar las exportaciones de manera sostenida es un tipo de cambio real mucho más alto que el de ahora, las consecuencias distributivas y las mismas consecuencias contractivas pueden llegar a ser muy fuertes. La tensión nuestra es esa, porque ese precio relativo no lo ajustás fácilmente, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué es lo que uno imagina? Digamos, bueno, hay otras acciones más reales que por ahí se pueden hacer, digamos, cooperación del tipo de cambio real necesitas. Ahora, en una de esas podés combinarlo con algunas acciones del tipo real para empezar a conseguir aumento de productividad, para que el día de mañana se pueda sostener las exportaciones y por ende el nivel de actividad, la demanda interna, sin necesidad de más costos en términos de salario real e inflación. Es un caminito potencialmente estrecho, pero me parece que buscar eso es lo que hay. Es lo que hay. Precisamente ahí recibí una pregunta de un amigo, Julián Folgar, que es profesor de la facultad, y preguntaba eso. ¿Cuál sostenible es el salario real actual? Bueno, ¿sostenible desde el punto de vista social o sostenible desde el punto de vista las dos cosas, porque ese es el problema. Digo, claramente hay un tema social, la caída del salario real claro. Ha sido significativa. Y diversa. Ahora, es cierto que no fue solo contra salario, fue contra otros precios y en particular, contra el tipo de cambio, sino fue contra otros precios, en particular tarifa. Está la otra frazada corta, del déficit fiscal y su financiamiento, en una economía donde ya el acceso al crédito no está, salvo el prestamista de última instancia, que además no se insiste en ajustar. O sea, no hay muchas opciones macroeconómicas, digamos. Lo que me da la impresión de que hay un periodo de, digamos, considerable restricción macroeconómica y que el punto, la piola de donde uno la puede tirar es una recuperación de las exportaciones. Yo no veo otra. ¿Vos tenés confianza de que se llega tranquilamente a las elecciones? No. Digamos, la Argentina, el problema que tenemos nosotros es que volvamos a la comparación con los vecinos a quienes envidiamos de alguna manera, no del todo, digamos, creo que tenemos cosas rescatables como países, como sociedad, etcétera. Pero hay cosas envidiables que son justamente la tranquilidad macroeconómica, la posibilidad de hacer ajustes sin provocar grandes perturbaciones y la idea de que tienen un régimen macroeconómico relativamente instalado. Digamos, nosotros pasamos de la noción de que habías instalado un régimen y el anuncio de la instalación del régimen macroeconómico te iba a dar la estabilidad, a una situación donde el régimen macroeconómico puede cambiar
endógenamente, como dicen, o exógenamente por razones políticas, muy fácilmente. O sea que, digamos, una para decirlo criollo, una espiralización cambiaria es riesgosa porque puede generar la percepción de que estamos frente a un cambio de régimen y eso espiralice todavía más. ¿Okay? Es esa situación donde hay un escenario de ruptura presente en la cabeza, nos va a poner el corazón en la boca, creo, hasta dentro de unos cuantos meses. Supongamos que después quizás podemos volver a lo que va a pasar hasta antes de las elecciones, o creemos o pensamos que puede pasar. Pero pensaba, cuando uno tiene la tentación, o por lo menos yo, y lo hemos discutido alguna vez con otra gente, de comparar lo que este gobierno recibió a fines del 2015 con lo que el próximo gobierno va a recibir. Y supongamos que no sea un escenario caótico como el que... Sí. Sino algo parecido a lo de hoy, ¿no? Digamos, alguna medianía en términos de crecimiento, ¿no? Básicamente una economía estancada, y que llegue con un tipo de cambio no muy desalineado con la acumulación ¿no? Sí. Con respecto al de hoy, y una inflación pongamos 35 anual, por decir algo, no sé, pero sin un quiebre. ¿Qué está peor y qué está mejor del balance el que venga el 10 de diciembre del 2019 y diga, mira lo que me dejaron, contra el 10 de diciembre de 2015? Salario real mediante, que es un problema, si vos llegaste con el ajuste tarifario para cerrar más o menos la cuenta fiscal, que es una exigencia, digamos, una exigencia que viene dada esencialmente por la imposibilidad de financiamiento extrafondo y por el hecho que ya tenemos una inflación más que respetable, que lo que hace que el financiamiento monetario también sea muy riesgoso, ¿no? Entonces, digamos, medio con todo lo que implica eso, ok. Ahora, si vos llegás con un tipo de cambio real más alto, que te puede dar un sendero de crecimiento de exportaciones, y ya hiciste el cambio de precios relativos de la tarifa, eso te genera, digamos, condiciones iniciales, digamos, donde vos podés empezar a pensar. Pero, discúlpame, dicho lo cual, tenés un tema abierto que en aquel momento no tenía. En aquel momento tenía los buitres, pero sobre la base de un stock de deuda pública, habías perdido reserva, pero sobre la base de un stock de deuda que era menor que el de ahora tenés un problema de deuda. Claro. Y tenés un problema de sostenibilidad. Si no es hoy, será mañana, intertemporal. Ahora, de nuevo, si vos tenés un problema de sostenibilidad sobre deuda que emitiste en el exterior, digamos, esencialmente la generación de exportaciones se vuelve nuevamente un tema crucial. Entonces, ahí no solo donde necesitas, se juega pesos sino dólares para dólares básicamente y que lo vas a generar sin endeudarte, porque digamos justamente querés eludir el uso de endeudamiento. Entonces, la única manera es, para sostener el nivel de actividad y más o menos estar corriente en el servicio de la deuda, cosa que por otro lado también, por ahí uno cuando fantasea un poco ve un senderito donde, porque una de las cosas que nos pasa es que la restricción financiera que tenemos es fuertísima. La tasa de interés que paga la Argentina o pagaría la Argentina sobre cualquier inversión internacional es extrema. Grecia acaba de salir con 3,9% un bono a 10 años, digamos. No hay que envidiar a Grecia jamás, pero ¿me entendés? Ahora, por ahí tenés una potencial proceso acumulativo del otro tipo, donde si te va mejor, se te alivia un poco la restricción financiera, tenés que hacer menos ajuste externo, las exportaciones empiezan a crecer y la economía puede recuperarse sobre un sendero más o menos sostenible, chiquito, porque mucho boom no va a haber, pero si uno pudiera incluso empezar a ver, digamos, eso es la utopía, 2 o 3 años de horizonte, en algún momento eso sería una ganancia espectacular. 2 años de horizonte sería larguísimo plazo, ¿no? Tampoco es un escenario excitante, pero es un escenario que no es un escenario. Bueno, lo que necesitamos yo creo que lo que necesitamos es un escenario tranquilizante, para después poder excitarnos un poco. Primero necesitamos
Vamos al último tema, si les parece. Claro, volvemos la agenda y luego cerramos con Daniel. Dale. Trajimos un tema de alguien que a Oscar en particular le gusta mucho, a mí también, no soy tan fanático, pero lo he seguido bastante, el señor Papo Napolitano en su época de riff. Que han censurado el festejo de su cumpleaños este fin de semana. ¿Por qué censurado? El gobierno de la ciudad parece que no dejó hacer el festejo. Vamos a hacer terrible, un piquete. Vamos a hacer un piquete. Sí. Después hablamos. El tema se llama, creo que resume un poco la sensación que tiene el ciudadano común, me tienen cansado. Así es. Estamos aquí de vuelta en partida doble y tenemos la agenda, calentando motores. Oscar, ¿qué tenemos? Tenemos un ciclo tradicional, ciclo de actualización tributaria y previsional, que hay una abierta la inscripción, que hay que escribir a graduados@fce.uba.ar. También comenzaron las inscripciones para los talleres del Centro Sábato, en el sitio web del Centro Cultural Sábato, y la inscripción a los cursos de cultura china de este año hasta el 22 de marzo en www.economicas.uba.ar. Es el comienzo del año y aparecen las inscripciones para todos los cursos de periodicidad. Además de eso está, esto es bien importante y nos toca de cerca, el llamado a la convocatoria de becas de investigación UBACIT 2019. Esto está abierto hasta el 29 de marzo. El mismo sitio web Son becas de grado y de posgrado, maestría y doctorado. Sí, las dos cosas, claro. Esto está apoyado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Y por último, hay una conferencia sobre el monotributo, moratorio y blanqueo, el lunes 13 de junio. Falta bastante, pero de todos modos vayan teniéndolo en cuenta, que lo organiza la Secretaría de Graduados y Relaciones Institucionales. Eso es todo, para empezar el año, ahí estamos. Hablamos con Daniel ahora en el corte, porque Daniel insiste, y hace bastante tiempo que lo hace, sobre el tema de las exportaciones, que otros colegas, algunos quizás lo menosprecian porque todavía piensa que se puede vivir con lo nuestro, no como decía algún prestigioso economista, y otros en cambio piensan que el aumento de las exportaciones es una derivada de tener una economía institucionalmente previsible y macroeconómicamente estable, más y con eventualmente haciendo algún acuerdo para ganar mercados como nuestros vecinos latinoamericanos han hecho intensamente los últimos años. Es como jugar sin centrofóbal, ¿no? Sí. La pelota, pero... Quizás esto no es el campo específico de la macro, pero vale la pena pensar si la economía argentina esto es algo factible o necesita algo más. Empecemos por el principio. La evidencia que charlábamos hace un rato del aumento de las importaciones 2005-2015, el aumento de las importaciones, demuestra que esta economía no vivió con lo nuestro, no quería vivir con lo nuestro, sino que el aumento del nivel de actividad y la demanda interna eran intensivos en importaciones. O sea, esa evidencia existe, de manera tal que, digamos, me da la impresión de que difícilmente uno puede pensar en un proceso muy profundo de sustitución, ni cosa que se le parezca, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de determinantes de última instancia de crecimiento, etcétera, se las trae. Ahora, yo diría lo siguiente, que hay dos aspectos. Uno es, ciertamente, previsibilidad ayuda. Ahora, previsibilidad implica que, digamos, hay un conjunto de agentes económicos, sociales y políticos que se encuadran dentro de un esquema y de alguna manera ese esquema se instala como algo compartido genéricamente. Pero eso no se da en el aire. O sea, la previsibilidad se genera en la medida en que hay un conjunto de actores sociales, económicos, políticos que entienden de que eso les conviene. O sea que uno no lo puede hacer independientemente de un contenido fáctico concreto. Digamos, cuando se hizo la Constitución de 1853, se hizo sobre la base de ciertas oportunidades concretas que invitaban a un conjunto importante de actores a decir yo me meto en esto. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, toda
todo proceso de crecimiento, especialmente partiendo de una situación de estancamiento como la que tenemos nosotros, tiene un sesgo productivo, tiene alguna dirección. Y esa dirección más vale que sea percibida y compartida, porque eso es lo que genera las inversiones en particular. Entonces, uno no puede pensar en condiciones institucionales y de política macroeconómica que sea independiente del contenido real del crecimiento percibido y que uno ve que va a ocurrir. Me parece que, digamos, esas cosas son, y creo que vos lo mencionabas también, digamos, o sea, los países exitosos han combinado estabilización, digamos, una política macroeconómica consistente con acciones muy concretas de tipo productivo. Y además, digo, si uno piensa en la infraestructura no es neutral. Digamos, la orientación del gasto público no es neutral. Entonces, digamos, no se le puede crear un carácter abstracto exclusivamente a esas cosas. Lo que pasa es que bajo la lógica de las necesidades del ajuste presente y la rigidez del gasto público se hace difícil pensar políticas activas muy sólidas, ¿no? Estamos de acuerdo, pero por lo menos yo creo que desarrollar una especie de embrión de visión colectiva. Sí. Empezar a discutirlo, ¿no? No se está discutiendo. Y decir, ¿a dónde vamos? Y perdóname, Andrés, ¿y para qué, por ejemplo, si vos querés integrarte a la economía mundial? De todas maneras, la economía mundial no te deja estar solo, ¿okay? No hay autarquía en este mundo, pero ¿qué juego vamos a jugar en la economía mundial? Perfecto. Es una cosa que hay que pensarla. Es que hay una gran trampa, me parece a mí, en Argentina de hace tiempo, que es que cuando nos va bien, la política productiva sobra, ¿no? Digamos, o parece que no es necesaria. Y cuando te va mal, tampoco es el momento de hacerla, porque nadie te la va a creer. La macroeconomía no te deja que permite. Y entonces estamos ahí, ¿no? Digamos, nunca es el momento para hacer algo ahí. Y a veces se confunde política productiva con elegir ganadores o subsidios indiscriminados o proteccionismo indiscriminado, cosa que no necesariamente, por cierto, es el caso. Pero en general todas las políticas nuestras adolecen de ese problema. Nosotros pensamos siempre en la política contracíclica cuando no tenemos cómo gastar, ¿no? Claro, pensamos cuando tenemos cómo gastar. Sí, claro. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa, nuestro primer programa. No nos dijo cuál va a ser el tipo de cambio a fin de año. No. Se nos acabó el tiempo. Bueno, lamentablemente. Así no vale. Bueno, espero que les haya gustado el retorno a partida doble y esperamos que nos acompañen durante el resto del año, que vamos a tener invitados como siempre muy interesantes para discutir temas que nunca terminamos de resolver, lamentablemente, como este. Así es. Gracias, Daniel, por venir, y ya seguramente te vamos a invitar de vuelta más temprano que tarde para seguir hablando de estas cuestiones. Buenas noches y nos vemos el próximo martes. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.